La necesidad de la humanidad de Cristo. Cuando Juan escribió su primera epístola, existía o andaba una enseñanza entre las iglesias de ese tiempo, andaba una enseñanza herética que decía que Jesús no era hombre. Había personas que estaban enseñando que Jesús no era hombre, sino que era solamente era Dios, pero que no era hombre. A esta herejía se le conocía como docetismo. Y era un problema serio que existía en ese tiempo. Y era un problema tan serio que Juan escribió unas palabras bastante duras al respecto. Pero nos dejan ver la seriedad de este tema. La seriedad de decir que Jesús no era hombre. Vayan a 1 de Juan 4, 2, 3. Lo vamos a leer. Y aquí Juan está hablando en contra de esta doctrina falsa. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. El apóstol Juan entendía que negar la verdadera humanidad de Jesús era negar algo esencial del cristianismo. De modo que todo aquel que negara que Jesús había venido en la carne no procedía de Dios, sino procedía del anticristo. Directamente está atacando esta idea de que Jesús no había venido en cuerpo humano. Y esa doctrina, decía Juan, era del anticristo, venía directamente de Satanás. Era una doctrina falsa. Y al estudiar el Nuevo Testamento, nos podemos dar cuenta de las razones por las cuales Jesús tenía que ser completamente humano. Si Jesús iba a ser el Mesías, si Él iba a tomar nuestro lugar y ganar nuestra salvación, era necesario que fuera humano. Y el día de hoy vamos a estudiar 7 razones que nos muestran la necesidad de la humanidad de Cristo. Vamos a empezar. Número 1, para obediencia representativa. Era necesario que Jesús fuera hombre para obediencia representativa. Jesús vino a tomar ese lugar, esa posición de representante nuestro, de representante de la humanidad. Y Jesús obedeció allí donde Adán había fallado, donde Adán había desobedecido. Romanos 5, del 18 al 19, nos hace esta comparación entre Adán y Jesús. Vamos a leerlo. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán hechos justos. Está haciendo una comparación entre lo que sucedió con Adán en el jardín cuando pecó y lo que Cristo vino a cumplir, lo que Cristo vino a hacer. Por el pecado de uno solo se causó la condenación de todos. Y eso es algo que ya lo hemos estudiado un poco. Cuando Adán pecó en el jardín del Edén, en el pecado original, el pecado vino y corrompió a la raza humana en general. Y todos somos, desde que somos concebidos, somos culpables de ese pecado original y traemos una naturaleza pecadora.
Y esto viene desde Adán, por el pecado de uno, por la desobediencia de uno. Pero luego lo pone en contraste con Jesús. Y nos dice también que por el acto de justicia de uno solo se produjo la justificación que da vida a todos. Al final dice, también por la obediencia de uno solo, muchos serán hechos justos. Jesús viene a ser nuestro representante y obedecer en representación nuestra. Y es por eso que Pablo llama a Jesús el último Adán. 1 Corintios 15, 45 y 47. Así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. De nuevo aquí, Pablo está haciendo una comparación entre Adán y Jesús. Como el primer hombre, que era de polvo de la tierra, y en Romanos nos decía que por él entró el pecado, pero el último Adán, el último hombre es Jesús, que es del espíritu y es el que da vida. Jesús tenía que ser un hombre a fin de ser nuestro representante y obedecer en nuestro lugar. Y este punto de que Jesús es nuestro representante tiene tanta aplicación práctica y es tan profundo y es algo también que nos debe de llenar de gozo y de esperanza. El hecho de que somos llamados justos y santos no por mi propia justicia y no por mi propia obediencia, sino por la obediencia y la justicia de Jesús. Cuando Dios nos ve a nosotros, no nos está juzgando por nuestras acciones, nos está juzgando por las acciones de Jesús. Ahora, esto es para los que somos sus hijos, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Dios está poniendo la justicia de Jesús, la obediencia de Jesús, la está poniendo como representación de nuestra propia justicia. Nos es imputada a nosotros la obediencia y la justicia de Jesús. Más adelante vamos a estudiar acerca del proceso de salvación. Vamos a hablar un poco de la justificación. Pero el punto aquí tan hermoso es que Dios, cuando nos ve a nosotros, está viendo la justicia y la obediencia de Jesús. No está viendo nuestra obediencia, la obediencia de nosotros mismos. Por eso es que podemos ser llamados justos, porque Él vino a representarnos ante Dios. Y tenía que ser hombre para poder representarnos a nosotros, que somos hombres. Era necesario que Jesús fuera hombre para poder ser nuestro representante y obedecer en nuestro lugar. Y de la mano con esto es el segundo punto. Era necesario que Jesús fuera hombre para hacer un sacrificio sustitutivo. Si Jesús no hubiera sido hombre, no hubiera podido morir en nuestro lugar y pagar el castigo que justamente correspondía. Cuando estudiamos todo el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es la historia de cómo Dios escogió al pueblo de Israel para ser sus representantes en la tierra. Pero a través de toda la historia de Israel, siempre todo apunta a Jesús. De una manera u otra apuntan a Jesús. Muy en particular está toda la ceremonia que se estableció en el templo. En el Antiguo Testamento hay muchísima descripción, leyes de todas las ceremonias que tenían que llevar a cabo el pueblo de Israel. Y en el centro de todo este acto de ceremonia
se encontraban los sacrificios. Los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios y diferentes tipos de sacrificios para diferentes cosas. Pero siempre había un sacrificio, había un derramamiento de sangre que venía a cubrir el pecado de las personas. Tenía que haber un sacrificio, tenía que haber un derramamiento de sangre para cubrir el pecado de la persona. Pero era algo temporal, era algo que tenían que estar haciendo constantemente. Pero era parte de la ley de ellos, era parte de la ceremonia que tenían que llevar a cabo. Y durante todo el Antiguo Testamento lo estuvieron haciendo. Lo tenían que hacer. De hecho, hoy ya no lo hacen porque no tienen un templo para hacerlo. Pero si todavía tuvieran un templo, todavía los judíos del día de hoy lo seguirían haciendo. El problema con esos sacrificios era de que eran simplemente una imagen que venían a representar lo que iba a venir más adelante. Y eran sacrificios que sí cubrían el pecado, pero era temporal. Pero sí nos estaban dando una idea de lo que iba a venir más adelante. Y era Jesús, que Jesús iba a venir a hacer ese sacrificio sustitutivo. Iba a haber un derramamiento de sangre que iba a cubrir los pecados, pero iba a ser una vez y para siempre. Pero para que Jesús pudiera morir, para que Jesús pudiera derramar su sangre y cumplir y completar toda esa ceremonia que venía desde muchos años atrás, Jesús tenía que ser hombre. De otra manera no iba a poder ser ese sacrificio sustitutivo. Hebreos 2, del 16 al 17. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, y está hablando de Jesús, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y compasivo al servicio de Dios, a fin de obtener el perdón de los pecados. Ya estudiamos también, cuando estuvimos estudiando acerca de los ángeles, cómo Jesús no vino a morir por los ángeles. De hecho, para los ángeles que pecaron, Dios no les ofreció a ellos una manera de alcanzar salvación por el pecado. Pero a nosotros nos ha dado a su Hijo como sacrificio sustitutivo para poder obtener el perdón de los pecados. Y como nosotros somos hombres, Él también tenía que ser hombre. Y como tenía que haber un derramamiento de sangre, tenía que morir, tenía que ser hombre también. Dios no puede morir, pero un hombre sí. Por eso era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos. Nos dice en Hebreos, tenía que ser hombre. Jesús vino a tomar nuestro lugar, y esta es la doctrina de la expiación, que la vamos a estudiar más adelante también. Esta doctrina nos enseña que Cristo tomó los pecados de todo el mundo, de todos los hombres, en sí mismo, y murió para pagar el castigo que nos correspondía a nosotros. Esa es la doctrina de la expiación. Pero era necesario que fuera hombre para poder tomar los pecados de los hombres y para poder morir en la cruz y pagar el precio del pecado. Si Jesús no hubiera sido hombre, no hubiera podido ser un sacrificio que nos sustituyera a nosotros. Pero lo que es bien interesante en este punto es de que era necesario que fuera hombre. Primero, porque estaba pagando el precio en lugar de los hombres. Segundo, porque necesitaba morir, y como Dios no podía morir, tenía que ser hombre. Pero al mismo tiempo también tenía que ser Dios, porque solamente Dios, un ser divino, iba a poder tomar los pecados de toda la humanidad.
y poder pagar el precio para que fuera suficiente. Tenía que ser las dos. Tenía que ser completamente hombre, pero también tenía que ser completamente Dios. Y obviamente Jesús cumple con esos dos requisitos, y es la única persona que lo hace. También Jesús tenía que ser hombre para ser el único mediador entre Dios y los hombres. Debido a que estamos en pecado, de que somos pecadores y tenemos una naturaleza pecadora, estamos separados de Dios. El pecado nos separa de Dios. Necesitábamos que alguien se pusiera en medio entre Dios y nosotros y nos mostrara el camino y nos llevara de vuelta a Él. Y de nuevo, hay solamente una persona que puede cumplir con esta función. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De nuevo aquí vemos esta importancia de la naturaleza humana y de la naturaleza divina de Jesús. Necesitábamos un mediador entre los hombres y Dios. El pecado causó una división entre el hombre y Dios y ya no existía esa comunión. Necesitábamos un mediador. Pero este mediador no podía ser solamente hombre. Al ser hombre se iba a poder relacionar con nosotros, pero no iba a poderse relacionar con Dios de la manera que necesitábamos. No iba a poder mediar entre el hombre y Dios. Y si fuera solamente Dios, no nos íbamos a poder identificar con Él. No íbamos a poder relacionarnos de la misma manera con ese mediador. Era necesario que fuera hombre y que fuera Dios. Un ejemplo que se me viene a la mente es cuando tienes a dos personas que no hablan el mismo idioma. Si quieren comunicarse, ¿qué necesitan? Un traductor, un intérprete. ¿Y cuál es la característica que tiene que tener ese intérprete? Tiene que hablar los dos idiomas. Si solamente habla un idioma, de nada va a servir. Tiene que hablar los dos idiomas. Incluso si habla 3 o 4 idiomas, pero no habla los mismos que las dos personas, de nada le va a servir tampoco. Era igual con Jesús. Tenía que ser, para poder ser ese mediador, tenía que ser hombre para poderse relacionar con nosotros y tenía que ser Dios para poderse relacionar con Dios también. Para poder cumplir con esta función de mediador, Jesús tenía que ser completamente hombre y a la vez completamente Dios. Jesús tenía que ser hombre para que el hombre gobernara la creación. Hace unos estudios atrás, estudiamos la creación y estudiamos la creación del hombre. Y veíamos que entre los propósitos que Dios tenía para la humanidad, para Adán en particular, era que Adán gobernara sobre la creación. Dios le dio autoridad a Adán para que se enseñoreara sobre la creación, para que gobernara sobre la creación en representación de Dios. Ese era uno de los propósitos principales por los cuales Dios creó al hombre. Sin embargo, cuando el hombre pecó, ya no le fue posible llevar a cabo con su función. Y podríamos decir que en cierta manera Satanás logró su objetivo. ¿Qué era lo que Satanás quería? ¿Qué era?
destruir aquello que Dios había creado. En cierta manera estaba celoso de la posición que Dios le dio al hombre. Dios le dio una posición muy especial al hombre. Somos los únicos seres creados a su imagen, que ya lo estudiamos también a profundidad. Pero cuando entró el pecado, el hombre ya no pudo cumplir con ese propósito, esa función que Dios le había dado. Pero tenemos a Jesús, que es hombre, pero sin pecado, por lo cual Él es capaz de cumplir con el plan original de Dios, el plan que Dios tenía de que el hombre gobernara la creación. Hebreos 2, del 7 al 8, hablando de Jesús, nos dice: lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste bajo sus pies. Y este versículo es interesante porque está hablando de cómo Dios se hizo hombre, cómo Jesús se hizo hombre. Y estando en la calidad de hombre, es un poco menor que los ángeles. También ya estudiamos qué significa esto. Pero lo que es interesante es que está diciendo que en su calidad de hombre lo coronaste de gloria y de honra, y todo lo pusiste bajo sus pies. Jesús vino y cumplió con ese propósito de que gobernara a la creación como hombre. Y este propósito lo vamos a ver terminado, completo, en el reino que viene más adelante. Mateo 28, 18. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra como hombre. Efesios 1:22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Jesús, como hombre, vino y cumplió ese propósito. Y lo que es bien hermoso es que en Él y a través de Él, nosotros una vez más vamos a poder cumplir con ese propósito que Dios nos había dado desde el principio. Al lado de Jesús vamos a gobernar, vamos a reinar toda la creación. Y así vamos a poder cumplir ese propósito. Apocalipsis 3:21. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Una vez más, vamos a poder cumplir ese propósito por el cual Dios nos creó. Pero es a través de Jesús, a través de Él como hombre, que recibe toda la autoridad, y nosotros como coherederos compartimos esa autoridad con Él. Y una vez más vamos a gobernar. Jesús tenía que ser un hombre a fin de cumplir el propósito original de Dios, de que el hombre reinara sobre su creación. Número 5. Jesús tenía que ser hombre para ser nuestro ejemplo y modelo en la vida. Vamos a ver algunas citas. Primera de Juan 2:6. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Aquí Él obviamente se refiere a Jesús. Queridos hermanos, primera de Juan 3, del 2 al 3. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La humanidad perdió el camino, entró el pecado
y nuestra naturaleza se corrompió. Necesitábamos a alguien que nos mostrara de vuelta la forma, el camino de regreso al Padre. Y ese fue Jesús. Jesús como hombre es nuestro ejemplo y es nuestro modelo. Nuestro anhelo y lo que debemos de esforzarnos es en ser como Él es, el parecernos más a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Jesús nos vino y nos mostró la manera de cómo debemos de vivir. Ahorita estaban cantando una canción, la canción de Hosanna. Y esta canción en el original, que el original es en inglés, hay una parte en el puente que cada vez que la escucho me quebranta mucho. Esta canción en el original dice: quebranta mi corazón por aquello que quebranta el tuyo. En la traducción en el español se pierde esa esencia. Pero está diciendo: todo aquello que te quebranta a ti, quiero que sea lo mismo que me quebrante a mí. Que mi corazón esté alineado con tu corazón. Que tus deseos, que tus anhelos sean mis deseos y mis anhelos. Que mis propósitos sean tus propósitos. Ese debería de ser nuestra meta, ser más como Él. Y en realidad, ese es el propósito y el plan que Dios tiene para cada cristiano, que también lo vamos a estudiar más adelante, que es el proceso de santificación. Y el proceso de santificación no es otra cosa que parecernos más a Jesús, que cada vez seamos más como Él es. Segunda de Corintios 3:18, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Nuestra relación con Dios debe de transformarnos cada vez más a su semejanza. El estar de cara a cara, frente a frente con Dios en la intimidad, debe de transformar nuestra vida, debe de transformar nuestra mente y se debe de ver reflejado en nuestras acciones y en la forma de cómo vivimos. Debemos de ser transformados a su semejanza. Ese es el propósito que Dios de antemano predestinó para nosotros. Romanos 8:29. Porque los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito que Dios tiene para cada cristiano es que seamos transformados según a la imagen de su Hijo. Primera de Pedro 2:21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Él es nuestro ejemplo a seguir. Filipenses 3:10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. En todo debemos de intentar, de aspirar ser semejantes a Cristo. Aún en su muerte, aún al entregar
nuestra propia vida. Jesús nos puso el ejemplo de cómo debemos de vivir. Debemos de estudiar su vida, estudiar la palabra para entender la manera de cómo Él vivió, la manera de cómo Él amó a las personas, de cómo Él se comportó, de cómo Él se entregó, para nosotros imitarlo a Él. Y obviamente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder hacerlo. Pero ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. Debemos de trabajar y debemos de esforzarnos por cada vez ser semejantes a Él. Jesús tenía que hacerse hombre como nosotros a fin de vivir como nuestro ejemplo y modelo de vida. Y el ejemplo ya está ahí. Ahora nos toca a nosotros seguirlo. Jesús tenía que ser hombre para ser el modelo de nuestros cuerpos redimidos. Primera de Corintios 15 del 20 al 23. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. De nuevo haciendo una comparación entre Adán y Jesús. A Pablo le gusta hacer mucho esto. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga, los que permanecen, los que le pertenecen. Cristo fue el primero en resucitar y en Él todos nosotros vamos a resucitar también. Él es nuestro modelo. Y un poco más adelante, Pablo nos da más información acerca de la forma como Cristo resucitó y por lo tanto, la forma de cómo nosotros vamos a resucitar también. En el versículo del 42 al 44, ahí mismo en 1 Corintios 15, nos dice: así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. Y aquí está usando una metáfora de la siembra, de cuando tienes una siembra y se dan los primeros frutos, se da la primer cosecha, lo que le llaman las primicias. Y cuando tú tienes la primer cosecha, te vas a dar una idea de qué tan buena o qué tan mala va a ser la cosecha en general. Si los frutos primeros son buenos, eso te va a dar una idea de cómo van a ser los demás frutos también. Basados en las primicias, en lo primero, vamos a saber cómo van a ser o podemos asumir que los demás frutos de la cosecha van a ser similares a esos primeros frutos que se dieron, a esa primicia. Esa es la analogía que está usando aquí también. Jesús es el primero en resucitar. Es la primicia. Y la forma como Cristo resucitó nos da el modelo de cómo nosotros también vamos a resucitar. 1 Corintios 15, 49. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, de nuevo haciendo comparación con Adán, llevaremos también la imagen del celestial. Eso está un poquito más adelante. Entonces, en todo este versículo, esta porción, en 1 Corintios 15, Pablo nos está diciendo básicamente lo siguiente. Jesús fue el primero que resucitó. Eres las primicias. Y nosotros le vamos a seguir también a Él. Y de la forma como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Así como cuando tienes la cosecha, los primeros frutos te dicen cómo van a ser los demás, así también es
con la resurrección de los muertos. Cristo resucitó y nos dice cómo vamos a hacer nosotros también cuando resucitemos. Y así como llevamos la imagen de aquel hombre terrenal, de Adán, cuando resucitemos vamos a llevar también la imagen del celestial. Nosotros ahora tenemos un cuerpo físico como el de Adán, pero cuando resucitemos vamos a tener un cuerpo como el de Cristo. También estudiamos un poco esto. Vimos que cuando Jesús resucitó, tenía todavía un cuerpo físico, tenía carne y sangre. Los apóstoles lo tocaron. Hubo un apóstol que pudo tocar sus heridas en sus manos y en su costado. ¿Quién fue? Jesús nos mostró cómo van a ser nuestros cuerpos redimidos, nos da una idea de cómo van a ser nuestros cuerpos redimidos. Aunque tenía carne y sangre y podía comer, tenía otras habilidades, otras características diferentes. Nos dan una idea de cómo va a ser nuestro cuerpo. Pero más importante, Él es la primicia de la resurrección. Así como Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar y vamos a recibir nuestros cuerpos redimidos. Jesús tenía que resucitar como hombre a fin de ser el primogénito de la resurrección, el modelo de los cuerpos que tendríamos después. Y por último, número 7, Jesús tenía que ser hombre para compadecerse como sumo sacerdote. Vamos a leer Hebreos 2:18. Por haber sufrido Él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Hebreos 4:15-16. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Me encanta el versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Si Jesús no hubiera sido hombre, si no hubiera venido a este mundo como hombre, no habría sido capaz de conocer por experiencia propia lo que nosotros pasamos en nuestras aflicciones, en nuestras tentaciones, en nuestras pruebas. Estudiamos el estudio pasado que Jesús fue tentado en todo, en cada cosa que nosotros podemos ser tentados, cada prueba, cada tipo de prueba que nosotros podamos pasar, Jesús también la experimentó. Y Él venció en cada una de ellas. Por lo tanto, Él es capaz de entendernos de una manera personal. Él sufrió toda tentación. Él sufrió toda prueba y venció en cada una de ellas. Es por eso que podemos acercarnos confiadamente ante Él. Y vamos a recibir misericordia, y vamos a recibir gracia, y vamos a recibir ayuda, porque Él nos comprende y nos entiende perfectamente, porque experimentó lo mismo que nosotros. Y eso solamente era posible si Él hubiera sido hombre. Él se puede compadecer de esa manera porque Él también fue hombre, porque Él también sufrió lo mismo que sufrimos nosotros. Jesús tenía que vivir como hombre para experimentar las mismas tentaciones que nosotros y así poder compadecerse completamente de nuestras experiencias. La Biblia nos deja bien claro que Jesús fue hombre, que Jesús fue completamente hombre en cada uno de sus aspectos. Esto lo estudiamos
el estudio pasado. Y ahora vimos 7 motivos por los cuales eran necesarios que Él fuera hombre. Primero, para obediencia representativa, Jesús tenía que ser un hombre a fin de ser nuestro representante y obedecer en nuestro lugar. Tenía que ser hombre para hacer un sacrificio sustitutivo. Si Jesús no hubiera sido hombre, no hubiera podido ser un sacrificio, no hubiera podido morir en lugar de nosotros. Tenía que ser hombre para ser el único mediador entre Dios y los hombres. Para poder cumplir esta función de mediador, Jesús tenía que ser completamente hombre y a la vez completamente Dios. Tenía que ser hombre para cumplir con ese propósito de gobernar la creación. Tenía que ser hombre para fin de cumplir el propósito original de Dios, de que el hombre reinara sobre su creación. Para ser nuestro ejemplo y modelo de vida, Jesús tenía que ser ese hombre como nosotros a fin de vivir como nuestro ejemplo y modelo de vida. Para ser el modelo de nuestros cuerpos redimidos, Jesús tenía que resucitar como hombre a fin de ser el primogénito de la resurrección, el modelo de los cuerpos que tendríamos después. Y por último, Jesús tenía que vivir como hombre para experimentar las mismas tentaciones que nosotros y así poder compadecerse completamente de nuestras experiencias. Y habiendo dejado bien claro que Jesús era hombre, completamente hombre, el siguiente estudio vamos a ver cómo Jesús también era completamente Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo. Gracias porque enviaste a Jesús a morir por nosotros. Enviaste a Jesús y nos abriste el camino. Gracias porque Jesucristo es nuestro mediador, es nuestro consolador, es nuestro ejemplo, es nuestra esperanza, es nuestro todo. Gracias, Padre, por tu propósito perfecto. Gracias, Señor, porque nos has permitido conocerte. Y ayúdanos, Padre, a cada vez ser más como tu Hijo. Te necesitamos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, gracias por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.